La lluvia era tan intensa esa noche que parecía que el cielo intentaba ahogar a la tierra. Recuerdo apretar el volante con más fuerza a cada kilómetro, observando a mi hijo temblar en el asiento del pasajero. Su camisa estaba empapada de sangre y lodo. No había dicho una sola palabra en 3 horas. Tenía moretones en las muñecas, con la forma de esposas. Y cuando le pregunté quién lo hizo, simplemente miró hacia otro lado y lloró sin sonido. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero nunca conocieron a un padre que tuvo que conducir a su hijo destrozado a través de una tormenta, sin saber quién lo rompió. Salí de la autopista y entré al estacionamiento del hospital. Los faros cortaban la niebla, espesa como la culpa. Las enfermeras corrieron cuando vieron a Iván, su pequeño cuerpo temblaba, los nudillos rotos, las uñas con costras de suciedad. Una enfermera jadeó. Esos ojos. Nunca olvidaré esa expresión, como si hubiera visto algo que no tenía sentido. Señor, esto no es de una caída o una pelea, susurró ella. Estos son moretones por ataduras. Lo llevaron adentro a toda prisa. Me quedé allí parado, empapado, mis manos temblando sobre el volante. Moretones por ataduras. Esas 3 palabras se grabaron en mi cráneo. Mi hijo era autista, gentil, nunca violento. No entendía el sarcasmo, pero entendía la bondad mejor que cualquier hombre que yo conociera. El pensamiento de alguien sometiéndolo, esa palabra, se sintió como un cuchillo. Dentro de la sala de urgencias, aún podía escuchar el zumbido parpadeante de las luces fluorescentes. Limpiaron sus heridas, pero nadie pudo arreglar el silencio en sus ojos. Seguí esperando a mi esposa, Mónica. Se suponía que estaba trabajando en la oficina municipal. La llamé una vez, directo al buzón, 2 veces. Finalmente envió un mensaje de texto, ocupada en este momento. ¿Puedes manejarlo? ¿Que si puedo manejarlo? Mi hijo parecía haber pasado por una guerra y ella preguntaba si yo podía manejarlo. El médico salió media hora después. Señor Reyes. Ahí supe que era grave. Los médicos no usan tu apellido a menos que estén a punto de entregarte el infierno. Su hijo ha pasado por un trauma. Contusiones en tejido profundo, deshidratación parcial. Encontramos rastros de limpiador industrial bajo sus uñas. Creemos que estuvo retenido en un garaje o en una estación de algún tipo. ¿Una estación? Repetí. El médico dudó. Hay patrones que parecen cinchos de grado policial alrededor de sus muñecas. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Grado policial. Solo los policías llevaban esos. De vuelta en el auto, encendí el iPad de Iván. Tenía una aplicación de rastreo que yo usaba cada vez que se alejaba demasiado. La última ubicación estaba marcada a 11 kilómetros al este de la ciudad. Calle Álamo 117. Esa dirección no me sonaba hasta que recordé algo. El comandante de la policía, Víctor Sandoval, vivía en esa calle. La había visto una vez. Su casa detrás de un alto portón negro, el tipo de lugar que olía a poder. Y entonces me golpeó. Mónica había mencionado ir allí para una reunión de recaudación de fondos de caridad. Un calor agrio creció en mi pecho 2 veces. Yo no era estúpido. Había servido 17 años en operaciones encubiertas. Leía la naturaleza humana como un mapa. Mi instinto me había estado advirtiendo durante meses. Noches tardes, cambios repentinos de perfume, esa falsa alegría en su voz cada vez que decía evento de trabajo. Pero no quería creerlo. Me seguía diciendo que tal vez solo estaba cansada, abrumada, distante. Ahora deseaba haber escuchado a mi instinto. Miré hacia el lado. Iván dormía ahora, respirando suavemente a través de una nariz vendada en un lado. Su pequeña mano apretaba la moneda de desafío de la Marina que le había dado cuando cumplió 10 años. La frotaba una y otra vez como una cuenta de rosario. Esa moneda se suponía que representaba protección, honor. Ahora solo se burlaba de mí. Besé su frente y luego volví a salir donde la lluvia no había parado. Se sentía como si el mundo mismo no pudiera lavar lo que se había hecho. Por la mañana, Mónica aún no había llegado a casa. No envió mensajes,
No llamó. Preparé café. Nunca bebía, solo me senté con Iván, quien miraba a la ventana como si estuviera viendo a través del tiempo mismo. De vez en cuando, sus labios se movían silenciosamente. Trataba de decir algo, pero no podía formar palabras. Y entonces, solo una vez, susurró apenas audible. Puerta roja. Me congelé. ¿Qué, amigo? ¿Qué dijiste? De nuevo, suavemente. Puerta roja, hombre malo. Mi pecho se apretó. Sabía exactamente a qué se refería. Había visto la puerta pintada de rojo en la propiedad de Víctor muchas veces. Una extraña elección de diseño que destacaba en el vecindario, una entrada lateral privada que nadie se suponía que usara. Dejé a Iván con su terapeuta, una vecina, por un rato. Ella me debía un favor de hace años. Le dije que él necesitaba tranquilidad. No le dije nada sobre el porqué. Luego conduje directo a la calle Álamo 117. El portón estaba cerrado, pero mi credencial del ejército aún tenía peso. La mostré y dije que había una emergencia. El novato en la guardia no quería problemas y me dejó entrar. La casa de Víctor parecía un escenario. Sin señales de vida, todo vidrio y piedra, pero la puerta del garaje era roja. Me acerqué. El olor a cloro y metal golpeó fuerte. Todo soldado reconoce esa mezcla tarde o temprano. Es el olor del encubrimiento. El aire se sentía mal, como si recordara gritos. Toqué una vez, sin respuesta. Entonces escuché risas desde detrás de la cerca lateral. Profundas, burlonas. Víctor apareció a la vista, con una toalla alrededor del cuello, bebiendo café como si fuera un domingo por la mañana cualquiera. Su chaqueta de uniforme colgaba descuidadamente en un gancho. Bueno, miren quién es, dijo. El papá héroe. No dije una palabra. Solo lo miré fijamente, la lluvia goteando de mi chaqueta. ¿Te ves cansado, Héctor?, continuó. ¿Quieres un café o viniste todo el camino hasta aquí para llorar por tu hijo? Su tono, casual, arrogante, desgarró mi contención. Dije en voz baja. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Él se rió. Ah, te refieres al pequeño fenómeno que rayó mi patrulla. Deberías enseñarle a tu mocoso algo de respeto. Se inclinó cerca. O tal vez yo ya lo hice. El mundo se quedó en silencio por un segundo. Recuerdo escuchar solo mi pulso. Entonces mi puño conectó con su mandíbula tan fuerte que su taza de café estalló en el aire. La sangre salpicó contra la puerta roja. Oficiales dentro comenzaron a gritar mientras Víctor tropezaba hacia atrás, sonriendo a través de dientes rotos. Acabas de agredir a un oficial, siseó. Me esposaron en segundos, rodillas en mi espalda, botas presionando hacia abajo. Apenas los escuché leer mis derechos. Mientras me arrastraban, Víctor estaba de pie bajo el techo del porche, sosteniendo su mandíbula, sonriendo con suficiencia. Y entonces, el momento que se grabó en mí para siempre, se rió. Se rió igual que lo había hecho cuando Iván fue lastimado. Fuerte, burlón, sabiendo que nadie podía tocarlo. A través de la lluvia, grité. ¿Crees que esto terminó? ¿Crees que el sistema te mantendrá a salvo? Él se rió más fuerte. El sistema soy yo, compadre. Me metieron de golpe en la patrulla. Víctor se inclinó en la ventana, susurrando. Será mejor que controles a tu esposa también. Ha estado terriblemente nerviosa últimamente. La puerta se cerró de golpe. Esa risa resonó en mi cráneo todo el camino hasta la comisaría. Esa noche en la celda de detención, no dormí. Mi reflejo en el vidrio ya no era un padre. Era la sombra del hombre que solía ser antes de quitarme el uniforme e intentar vivir normal. Había pasado mi vida cazando hombres que torturaban por poder. Ahora uno de ellos había torturado a mi propia sangre y se había reído. Cada respiración que tomaba ardía como una promesa. No iba a matarlo rápido. No, iba a desmantelar todo lo que él representaba. Ladrillo por ladrillo, nervio por nervio. Cuando amaneció,
Una vieja voz llamó mi nombre desde fuera de la celda. ¿Todavía metiéndote en problemas, eh? Era Julián, mi excompañero de unidad. Su cabello ahora blanco en los bordes, pero los ojos tan agudos como recordaba. Pagó la fianza sin decir una palabra. Mientras salíamos, me miró de reojo. Escuché lo de Iván, dijo en voz baja. No estás pensando en hacer una estupidez, ¿verdad? No respondí. Él suspiró. Puedo ver esa mirada de nuevo. Solo tienes ojos así antes de una misión. Me volví hacia él y dije. Lento y constante. Esto no es una misión. Es justicia. Cuando llegué a casa, Mónica estaba esperando, brazos cruzados, cara pintada con falsa preocupación. ¿Qué hiciste? Siseo. ¿Qué hice yo? Torturó a nuestro hijo, dije. Su rostro no se inmutó. Solo frialdad. Su teléfono seguía iluminándose a su lado en el mostrador. Víctor. Mis manos se apretaron a mis costados, tiene conexiones. Estás arriesgando todo lo que construimos, Héctor. ¿Nosotros? Repetí. Dejamos de ser un nosotros cuando nuestro hijo llegó a casa roto y tú no hiciste nada. Ella no me miró después de eso. Solo salió de la habitación, tomó su teléfono y susurró algo antes de cerrar la puerta. Cuando pasé, lo escuché claramente, su voz temblando, pero no de miedo, sino de culpa. No te preocupes, bebé. Él no te tocará de nuevo. Ahí supe que no le estaba hablando a Iván. Le estaba hablando a él. Salí y miré hacia la calle vacía mientras la lluvia comenzaba de nuevo. Un relámpago golpeó en algún lugar a la distancia, abriendo el cielo por un segundo. Miré esa tormenta y me susurré a mí mismo. Te reíste de mi niño. Te burlaste de mi sangre. Pensaste que había terminado con la guerra. Estabas equivocado. La tormenta arreció, y por primera vez en años, el soldado en mí despertó. Julián me llevó a casa en silencio. Los limpiaparabrisas cortaban la llovizna de la madrugada. Cada golpe de las aspas sonaba como una cuenta regresiva. Mantuvo su mano en el volante, mirándome de vez en cuando. Quería hablar, pero no quedaba nada que decir. Cuando llegamos a mi entrada, apagó el motor. Sabes, una vez que cruzas esa línea de nuevo, no hay vuelta atrás. Abrí la puerta. La crucé cuando encadenaron a mi hijo. Él no me detuvo. Adentro, la casa se sentía más fría que la lluvia. La mesa estaba limpia. Demasiado limpia. Sin platos de desayuno, sin toque maternal, sin nota de disculpa, solo silencio. Mónica se había ido temprano. Ni siquiera había revisado a Iván. Él estaba en su habitación apilando piezas de rompecabezas. El mismo patrón que siempre amaba, azul, verde, azul, azul. Nunca lo terminaría. Solo seguía construyendo el principio porque le gustaba el ritmo. Lo observé por un minuto, forzando mi respiración a calmarse. Miró hacia arriba una vez, ojos muy abiertos, inseguro de si yo realmente estaba allí. Voy a arreglarlo, le dije suavemente. Puso una pieza abajo, asintió una vez, y luego volvió a su trabajo. Me cambié de ropa, camisa oscura, jeans gastados, nada que llamara la atención, y conduje directo a la comisaría. Sabía que entraría en la boca del lobo, pero esa es la cosa sobre los lobos, también sangran. El pasillo principal olía a café y aceite de armas. Policías charlando sobre viajes de pesca de fin de semana, fingiendo que no veían los titulares. Capitán Víctor Sandoval, héroe local bajo investigación por quejas de uso de fuerza. Ya había comenzado a pelarse por los bordes. Pasé junto a ellos hacia su oficina. Su secretaria intentó detenerme. Señor, el capitán está en una reunión. Entonces me uniré. Cuando empujé la puerta, él estaba justo allí, riéndose con dos oficiales jóvenes. La misma risa. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. Reyes, se supone que debes estar en casa lamiéndote las heridas. Cerré la puerta detrás de mí tan lento que se podía escuchar cada pulgada de la bisagra.
Lastimaste a mi hijo. Él sonrió. Realmente necesitas trabajar en tu juego de evidencia, soldado. Hizo un gesto hacia los policías más jóvenes. ¿Les importa esperar afuera, muchachos? ¿Drama familiar? Salieron incómodos. Cuando el pestillo hizo clic, éramos solo Víctor y yo. El aire se volvió lo suficientemente denso como para saborearlo. Se recostó, tocando el moretón en su mandíbula. Golpeas duro. Debes seguir usando ese ritmo de operaciones especiales. Lo torturaste durante 9 horas. Él se encogió de hombros. 9 se sintieron más cortas. Esa sonrisa burlona. No era humana. Era la mueca de alguien que pensaba que la ley significaba propiedad. Di un paso adelante. No tienes derecho a reírte de mi hijo. ¿Crees que la risa necesita permiso? Se rió de nuevo, deliberadamente más suave esta vez. El niño se metió con la cámara de mi patrulla. Lo discipliné. Escaneé su escritorio. Fotos de reconocimientos, un certificado enmarcado firmado por el alcalde. Todo ese orgullo descansando en papel. Quería quemarlo. Notó mi mirada. Eres exoperaciones encubiertas. Tú, de todas las personas, deberías entender. A veces, para enseñar obediencia, el dolor es parte del proceso. Esa frase reescribió algo dentro de mí. El dolor es proceso. Había entrenado hombres que creían eso, había visto en lo que se convertían. No recordé haberlo agarrado. Un segundo estaba hablando, al siguiente su espalda golpeó la pared y mi antebrazo estaba sobre su garganta. Di su nombre de nuevo y te voy a... La puerta de la oficina se abrió de golpe. 2 policías me quitaron de encima de él. Él tosió, sonriendo a través de ello. ¿Ven? Violente. Les dije que estos tipos tienen problemas. Me inmovilizaron en el suelo, una rodilla clavándose en mi hombro. Víctor se enderezó la corbata. Arréstenlo por agresión a un oficial. De nuevo. Recuerdo el clic frío de las esposas, la alfombra gris a centímetros de mi cara y sus zapatos deteniéndose a mi lado. Nunca ganarás esto, Reyes. Tu hijo es mercancía dañada, tu esposa es más inteligente que tú, y yo soy intocable. Se rió. Bajo, triunfante. Y ese sonido me siguió por el pasillo como una marca de hierro. 3 horas después me liberaron bajo reconocimiento propio. Revisión interna. Dijeron retraso de papeleo. Traducción, el alcance de Víctor era lo suficientemente largo como para doblar el procedimiento como un alambre. Salí por los escalones delanteros. La prensa aún no lo había captado, pero pronto lo harían. Esta ciudad amaba los escándalos casi tanto como amaba olvidarlos. Julián estaba esperando de nuevo, recargado en su camioneta. No habló, solo me entregó un teléfono desechable. Si vas a hacer lo que creo, no me llames. Solo usa eso. Asentí. Incluso en la lealtad, los soldados te dan distancia. De vuelta en casa, la casa olía a cloro. Mónica estaba limpiando el mostrador de la cocina como si estuviera borrando algo invisible. Fuiste allí de nuevo, dijo sin voltearse. Tuve que hacerlo. ¿Realmente crees que provocarlo ayuda a Iván? ¿Provocarlo? Di un paso más cerca. Él ató a nuestro hijo. Ella soltó el trapo. Héctor, estás perdiendo el control. Estás escuchando lo que quieres. Víctor dijo, Iván dañó propiedad. Tuvo que disciplinar. ¿Basta? Mi voz se elevó, luego se quebró. Lo estás defendiendo. Finalmente encontró mis ojos. Había culpa allí y algo más. ¿Miedo? No. Autopreservación. No sabes a lo que te enfrentas, susurró. Oh, lo sé. 9 horas. Su rostro palideció. No le había dicho cuánto tiempo fue. ¿Quién te dijo eso? Preguntó en voz baja. No importa. Solo importa quién hizo que sucediera.
Ella se dio la vuelta, cruzando los brazos. Arruinarás todo. La casa, la vida, el futuro de Iván. ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Propiedad? Di un paso atrás, el asco subiendo. Torturó a nuestro hijo, Mónica. A nuestro hijo. Se ríe de ello. ¿Y tú estás preocupada por los pagos de la hipoteca? Ella se estremeció, más por vergüenza que por ira. Pero aún así, no admitió nada. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido, una imagen adjunta. Un cuadro borroso de una cámara corporal. Aún así, se veía la pequeña figura de Iván temblando dentro de un garaje. La mano de un hombre sosteniendo una linterna. Lo miré el tiempo suficiente para que las paredes se inclinaran. Mónica se asomó sobre mi hombro. Su expresión se rompió con miedo real. Ahora sí. ¿De dónde sacaste eso? Susurró. Filtración anónima. Ella retrocedió, sacudiendo la cabeza. Bórralo. No quieres involucrarte en eso. Pero ella dijo, involucrarte. No encontrar justicia. Eso me dijo todo. Las líneas de lealtad que ella ya había cruzado. Fui a ver a Iván de nuevo. Estaba dibujando círculos esta vez. Solo bucles interminables con un crayón rojo. Cuando me vio en la puerta, sonrió levemente y cambió de color. Cambió a negro. Sancionó el círculo rojo hasta que desapareció. No hablamos. No teníamos que hacerlo. Detrás de nosotros, Mónica hizo una llamada en la otra habitación. Su voz bajó a un susurro, pero no lo suficientemente bajo. ¿Está enojado? Sí, te golpeó de nuevo. Mantén la calma. Lo arreglaré. Mi estómago se retorció. Ella no estaba advirtiendo a una amiga. Ella estaba prometiendo algo. Más tarde, mientras la noche se arrastraba sobre la ciudad, me senté afuera en los escalones del porche. Las lámparas de la calle parpadeaban, insectos circulando la luz como fantasmas inquietos. De vez en cuando, veía sombras moviéndose a través de las ventanas de Víctor en mi mente. La imagen quemada permanentemente. Julián envió un mensaje de texto una vez. Necesitarás más que ira cuando llegue el momento. Escribí de vuelta, tengo paciencia y entrenamiento. Luego borré el hilo. Adentro, Mónica cerró la puerta del dormitorio con llave. Dormí en el sofá, escuchando cada crujido. A las 3 de la madrugada, la escuché salir. El motor arrancando suave, desvaneciéndose en la distancia. No la seguí. No esa noche. Había terminado de adivinar. Iba a saber. Me quedé despierto hasta el amanecer, desplazándome por cada contacto en el que todavía confiaba, cobrando favores que juré nunca usar de nuevo. Al amanecer, 3 exhombres de inteligencia diferentes me debían su silencio. Al mediodía, la unidad segura llegó por mensajería, obra de Julián, sin duda. Contenía archivos de casos redactados, registros de tiempo de la comisaría y una carpeta etiquetada, Sandoval Underground. La abrí lentamente. Cada documento se sentía como otra pala de tierra sobre la reputación del hombre. Arrestos falsificados, evidencia desaparecida, recibos de pago de traficantes locales. Pero una entrada me congeló. La fecha coincidía con la noche en que Iván desapareció. Detalle de protección registrado. Sujeto, Mónica Reyes. Él se asignó a sí mismo para proteger a mi esposa. Me reí una vez, amargo y hueco. Detalle de protección. Seguro. La página de abajo llevaba una sola nota con la letra de Víctor. Escaneada. Mantener al niño callado. Pastor por la mañana. Lo leí 2 veces, 3 veces. Mantener al niño callado. Ya no era un malentendido. Era intención. Cuando Mónica llegó a casa más tarde, con el perfume pesado y los ojos rojos por la falta de sueño, no le pregunté dónde había estado. Ya había pasado eso. Murmuró algo sobre clientes y reuniones, pero su voz vacilaba como una cuerda a punto de romperse.
Subió las escaleras sin esperar mi respuesta. Iván dibujaba en silencio en la mesa. Esta vez, dos figuras de palitos junto al círculo rojo, una alta, una pequeña. Luego tachó una tercera figura parada aparte. Me costó todo no llorar. Apagué las luces, me senté junto a la ventana y escribí una sola línea en mi vieja libreta de campo. Se rió de mi hijo. Mañana, le quito la risa. El bolígrafo cavó un surco en el papel. El soldado dentro ya no estaba dormido. Estaba despierto y firme. Un trueno crujió de nuevo afuera. En algún lugar de la cuadra, un perro ladró una vez y guardó silencio. En ese sonido, escuché una promesa. No más reportes. No más rogar al sistema. De aquí en adelante, cada paso sería deliberado, metódico, frío. Mañana, empezaría. Y para cuando terminara, el mundo olvidaría que el capitán Víctor Sandoval alguna vez se rió. No dormí esa noche. La lluvia paró antes del amanecer, pero el cielo se mantuvo gris, pesado, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Me senté a la mesa de la cocina, viendo el vapor salir de mi taza. Iván seguía dormido. Mónica no había salido del dormitorio. Seguía viendo la sonrisa de Víctor cada vez que cerraba los ojos. Y ese sonido, esa risa exasperante, resonaba detrás de mis costillas hasta que respirar dolía. Por la mañana, supe que no podía simplemente esperar al karma. El karma era demasiado lento. El mundo solo cambia cuando alguien lo obliga a hacerlo. El teléfono vibró, número desconocido. Dudé, contesté. Héctor Reyes, dijo una voz baja. Sí. Hablamos de asuntos públicos. Llamamos por un aviso formal de la oficina del fiscal del municipio. ¿Qué aviso? Caso contra el capitán Sandoval desestimado. Conflicto de evidencia e inestabilidad mental del denunciante. Mi mano tembló. ¿Está diciendo que está libre? Nunca fue acusado, señor. Clic. Por un largo minuto, no me moví. Solo escuché el tic-tac silencioso del reloj de pared y sentí lo fácil que la verdad podía ser borrada en papel. Tomé las llaves de mi camioneta. El motor tosió una vez antes de arrancar. Igual que yo en las mañanas. Demasiado humo, no suficiente fuego. Conduje hacia la ciudad en piloto automático hasta que el letrero del juzgado apareció entre la niebla. Adentro, el pasillo apestaba a cera para pisos y burocracia. En el mostrador de recepción, exigí. Necesito ver al fiscal del Ministerio Público. La secretaria ni siquiera levantó la vista. Nombre. Héctor Reyes. Es sobre el caso Sandoval. Ella tecleó, frunció el ceño, cerró. Evidencia retirada. ¿Retirada por quién? Confidencial. Forcé una respiración. Dígale a su fiscal que acaba de perdonar a un hombre que torturó a un niño discapacitado. Eso llamó su atención. Señor, cálmese. Pero yo ya estaba saliendo. Afuera, los escalones del juzgado se veían igual que cuando había jurado servicio hace años. En ese entonces, creía que las instituciones protegían a la gente. Ahora sabía que solo se protegían a sí mismas. Llamé a Julián. Todo está arreglado. Sandoval es dueño de la cadena, desde la placa hasta el juez. Él se quedó callado en la línea. Entonces deja de pelear verticalmente. Ve lateralmente. ¿Qué significa? Olvida el sistema. Trabaja como el hombre que solías ser. Colgué antes de poder admitir cuánto había extrañado escuchar ese tono. Cuando llegué a casa de nuevo, el auto de Mónica ya no estaba. Iván estaba sentado en el suelo con una libreta en blanco. Ya no dibujaba círculos, solo líneas oscuras a través del espacio en blanco una y otra vez, trazos pesados hasta que el papel se rompió. Me arrodillé a su lado. ¿Estás bien, campeón? Miró hacia arriba rápidamente, con los ojos inquietos. En lugar de responder, señaló la puerta. 2 golpes, pausa, un golpe, como un código. ¿Qué pasa? Susurró.
Hombre malo. Mi pulso se disparó. Me levanté y abrí la puerta. Nadie allí. Solo un sobre en el porche, manchado de agua por la llovizna restante. Adentro, una foto impresa. Víctor, sonriendo en uniforme, con el brazo alrededor de Mónica, fecha estampada esa misma mañana, 9 de la mañana. Ella había ido directo a él después de que me enteré de que el caso estaba muerto. La foto se deslizó de mi mano. Algo dentro de mí se rompió tan silenciosamente que ni siquiera la casa lo notó. La segunda página era peor. Un formulario de la corte llenado a la mitad. Petición de orden de restricción. Solicitante, Mónica Reyes. Demandado, Héctor Reyes. Me estaban incriminando. La llamé directo al buzón. Luego, otro número sonó un minuto después. Desconocido de nuevo. Voz de hombre. Calmada. ¿Oficial? Señor Reyes, soy el oficial Herrera. Recibimos una queja doméstica. Necesitaremos pedirle que salga para una verificación de bienestar rápida. Miré por la ventana. 2 patrullas estaban paradas al final de la cuadra. El manual de Víctor. Poner la etiqueta de monstruo temprano. Silenciar la amenaza antes de que contraataque. Salí al porche con las manos visibles. Todo bien, oficiales. Uno de ellos asintió cortésmente. La luz de la cámara corporal parpadeando. ¿Le importa si entramos? ¿Tienen una orden? Podemos conseguir una rápido. Detrás de mí, Iván gimió suavemente, asustado de los uniformes. Los enfrenté de lleno. Dan un paso más cerca de él, y necesitarán más que refuerzos. Intercambiaron miradas, no ansiosos por escalar. Uno murmuró a su micrófono, escuchó, luego asintió hacia mí. Todo despejado. Disculpe la interrupción, señor. Mientras se iban, capté un vistazo de la pantalla de su cámara trasera, pausada en mi casa, con un cuadro de objetivo rojo alrededor de la ventana. Así que habían recibido órdenes de filmarme, ya sea que resistiera o no. Sabía exactamente de quién era esa orden. La noche llegó rápido. Nubes pesadas enterrando cualquier rastro de luz de luna. Marqué a Julián de nuevo. Está cerrando cada puerta antes de que yo me mueva. Entonces encuentra una puerta que olvidó. Dudé. Hay una. Los archivos de la unidad. Si todavía guarda copias. Lo hace, dijo Julián suavemente. Cajón inferior. Caja fuerte detrás de los diplomas. Códigos. Su número de placa al revés. Lo has estado vigilando. Digamos que el mundo me debe algo de curiosidad. Conduje bajo la cobertura de la oscuridad hacia la comisaría de nuevo. Estacionando a 2 cuadras de distancia. No necesitaba armas. Necesitaba pruebas. Adentro del vestíbulo, el turno de noche era escaso. Mostré una credencial vieja, un engaño que la mayoría de los novatos no desafiarían. El elevador zumbó hacia arriba como un latido distante. Su puerta de oficina estaba sin guardia. Soberbia perfecta. Apagué la luz, usé la linterna de mi teléfono baja contra el suelo. Diplomas, foto familiar, escritorio aún oliendo a bourbon barato. Cajón inferior, exactamente donde dijo Julián. La caja fuerte leía 8401. Lo invertí. 1048. El clic fue hermoso. Adentro memorias USB, una carpeta gruesa y un encendedor plateado grabado Sic Parvis Magna. Grandeza desde comienzos pequeños. El tipo de lema que los sociópatas aman. Metí todo en mi chaqueta. Cerré la caja fuerte. Y cuando me di la vuelta para irme, una voz rompió el silencio. Me preguntaba cuándo lo intentarías. Estaba parado en la puerta, brazos cruzados. Sin arma visible, pero con mucha confianza. ¿No puedes dormir sin mis recuerdos? Pregunté. Dijo él. Solo que los hombres nuevos como tú no renuncian hasta que se arruinan a sí mismos. Dio un paso lento hacia adentro. Sabes,
tu esposa vino a mí llorando esta noche. Dijo que teme por su vida. Por supuesto que lo hizo. Ella firma papeles mañana. Orden de restricción, custodia completa. Tu hijo será evaluado. Cuidado del Estado probablemente, Div. Lo miré fijamente. ¿Crees que ella todavía te amará cuando descubra lo que le hiciste a Iván? Él sonrió con suficiencia. Ella ya lo sabe. Ella ayudó. Por un respiro, el tiempo simplemente se detuvo. La palabra ayudó no se registró. Tal vez vio la incredulidad porque se rió entre dientes. Oh, ella rogó. Seguro. Pero cuando el pánico desapareció, quería salvar su reputación perfecta, no al niño. Me dijo que lo asustara lo suficiente para que nunca saliera de la casa de nuevo. Mi puño se apretó. Estás mintiendo. Él se encogió de hombros. ¿Lo estoy? El viejo yo, el agente disciplinado, gritaba que me quedara quieto. Pensar estrategia. Pero el padre en mí ya se había movido. Lo estrellé hacia atrás contra el archivero. Se agachó antes de que pudiera aterrizar el siguiente. La linterna cayó, repiqueteando. Peleamos en las sombras, rápido, feo, silencioso. Lo agarré por el cuello, lo lancé contra su escritorio. Su cabeza golpeó el borde con un ruido sordo que nos sacó la razón a ambos. Gimió, alcanzó algo detrás de él. Pensé, arma. Resultó ser su teléfono. Trató de tomar una foto. Agresión, evidencia en vídeo. Lo aplasté bajo mi bota. Escupió sangre medio riendo. Ahí está de nuevo. Tú eres el monstruo, dicen. Tal vez, dije. Pero incluso los monstruos tienen código. Podría haber acabado con él allí mismo. Parte de mí quería hacerlo, pero eso sería caos, no justicia. En su lugar, lo dejé sangrando, apagué la luz de su oficina y me alejé con la memoria y la carpeta. Bajando el pasillo, el elevador sonó. Tomé las escaleras en su lugar hacia la salida trasera donde mi camioneta esperaba. Mis manos temblaban demasiado para arrancarla por un minuto. Cuando finalmente lo hice, el sonido del motor se sintió como un disparo en la ciudad silenciosa. De vuelta en casa, abrí la carpeta en el mostrador de la cocina. Adentro libros de contabilidad de corrupción, nombres de jueces, movimientos de efectivo, pruebas fotográficas e hipotecas. Ella había firmado un fondo de ayuda comunitaria administrado por Víctor. El mismo fondo atado a almacenes de evidencia desaparecida. Cada firma era suya. No más dudas. Ella no era daño colateral. Ella era parte de ello. Me recosté mirando al techo. Ella había elegido supervivencia sobre familia. Casi podía escuchar sus razones. Miedo, presión, promesas, pero las excusas mueren rápido cuando un niño paga el precio. Desde arriba vino un suave arrastre. Iván. Bajó descalzo, arrastrando una manta. Parpadeó ante la luz brillante de la cocina, miró la pila de papeles. Extendí la mano. Hola amigo, ¿está bien? Inclinó la cabeza, estudiando mi cara. Luego señaló una foto, Víctor estrechando manos con un juez, y dijo sin tartamudear. Hombre malo. 2 palabras, claras, agudas. La primera oración real que había hablado desde que sucedió. Tragué saliva. Sí, compañero. Realmente malo. Presionó la foto plana contra la mesa, como sellando un pacto. Algo en mí se estabilizó. Ya no perseguía venganza. Estaba recuperando la verdad. Escaneé cada documento en almacenamiento encriptado, subí copias a una unidad oculta que Julián me había mostrado una vez. Servidores en el extranjero, irrastreables. Si algo me pasaba, todo saldría a la superficie. Aún así, subir no era suficiente. La exposición rápida solo enterraría los detalles bajo el ruido. Lo que necesitaba era paciencia. La misma paciencia que le faltó a Víctor durante 9 horas de crueldad. Me volví hacia Iván de nuevo. Nos vamos de la ciudad mañana por la mañana.
Ok, ¿viaje? Asintió, abrazando esa manta más fuerte. Entonces papá va a arreglar las cosas. Cuando volvió arriba, me senté hasta el amanecer de nuevo, construyendo una lista. 11 nombres. Víctor en la cima. 11 piezas en un rompecabezas que colapsaría perfectamente si se jalaban en orden. La primera grieta comenzaría pequeña. Licencias faltantes, filtraciones digitales, pistas falsas. Una guerra en las sombras librada invisiblemente. Pero antes de nada de eso, necesitaba desaparecer. Le envié un mensaje de texto a Julián, una línea. Protocolo fantasma. Su respuesta llegó segundos después. Reconocido. El soldado estaba despierto ahora, pero no para destruir, para equilibrar. Mañana, el sistema que nos traicionó aprendería cómo se veía realmente el equilibrio. La mañana llegó como un testigo no deseado. Una luz tenue empujó a través de las persianas, cortando a través de los papeles, aún esparcidos sobre el mostrador. Cada instinto que poseo gritaba moverse rápido, desaparecer antes de que el reloj se diera cuenta de que me había ido. Iván estaba despierto temprano, sentado en el sofá con su mochila ya puesta. No hizo preguntas, solo esperó. Creo que sabía de alguna manera que la vida normal había empacado durante la noche. Vertí cereal en una taza de viaje, subí el cierre de su chamarra y susurré. Día de viaje. Sonrió, una cosa pequeña y valiente. A las 8 de la mañana, estábamos saliendo de la ciudad en mi camioneta, el viejo camino rural zumbando bajo las llantas. Observé el horizonte encogerse en el espejo y sentí el peso aligerarse solo un poco. La ciudad se había convertido en una trampa. Ahora estaba detrás de nosotros. A mitad de camino al municipio vecino, entré en una parada de descanso tapiada y estacioné detrás de las máquinas expendedoras oxidadas. Campos abiertos se extendían por kilómetros. Perfecto. Zona sin señal. Julián llegó 10 minutos después, su camioneta cubierta de polvo. Salió cargando una bolsa de lona que parecía lo suficientemente pesada como para cambiar una vida. ¿No pensé que volverías a llamar a esa frase?, dijo en voz baja. Yo tampoco. Miró a través de la ventana a Iván, quien estaba conduciendo su auto de juguete a lo largo del tablero. ¿Estás seguro de traerlo? No está seguro en ningún otro lugar. Julián asintió, luego abrió la bolsa. Viejos hábitos olían a aceite de armas y estática. Una laptop robusta, unidades encriptadas, un transmisor compacto con sellos militares limados. Este es tu kit fantasma, dijo. Identificaciones falsas, relé de la dark web, comunicaciones irrastreables. Además, me entregó un estuche de archivos negro gastado por el clima. Todo lo que recolectamos en la unidad, inteligencia sobre oficiales sucios, contratistas, políticos, años de podredumbre. Pasé un pulgar sobre el cuero agrietado. Guardaste esto todo este tiempo. No confiaba en el almacenamiento. Abrí el archivo a la mitad. Adentro había esquemas de nombres cruzados con alfileres rojos, fragmentos de evidencia, confesiones extraídas. Era como tocar las arterias ocultas de la historia. Reconocí al menos a 2 jueces del círculo de Víctor. Julián se recargó contra la camioneta. Podrías quemar la mitad del estado con esa caja. Solo necesito que comience un fuego. Me estudió por un largo momento. Sé más inteligente que el enemigo, Héctor. Sin violencia abierta. Deja que su propio papeleo se los trague. Cerré el estuche. 15 días. Su ceño se frunció. ¿15? Encontré sus ojos. 9 horas para Iván. 15 días para ellos. Cada día, otra grieta en su armadura. No discutió. Solo dijo. Necesitaremos una ubicación segura. ¿Remota? Fuera de la red. Pensó por un momento. Hay un sitio de entrenamiento abandonado a 60 kilómetros, desmantelado después de las inundaciones. Concreto, aislado, energía posible si armamos generadores. Se ajusta al patrón que te gusta.
La voz tranquila de Iván flotó desde el asiento del pasajero. Puerta roja. Ambos miramos. Construiré una, dije. Significado diferente esta vez. Al anochecer, el sitio seguro era nuestro. Un complejo deteriorado detrás de sauces. Techo medio colapsado, pero lo suficientemente resistente para guardar secretos. Instalé las luces portátiles, el generador retumbando bajo, Iván acurrucado bajo una manta en un catre improvisado. Julián corrió cables vinculando su sistema. Estas líneas entran en vivo en 12 horas. Una vez que lo hagan, podemos drenar cualquier expediente a través de nodos desechables. Abrí la unidad de Víctor. La pantalla vertió estática primero, luego archivos, flujos de pago, códigos offshore, acceso a servidores locales, más un archivo de alimentación de cámara de seguridad etiquetado imágenes de entrenamiento privado. La marca de tiempo coincidía con la semana en que Iván desapareció. Julián vio mi cara tensarse. ¿Estás seguro de que quieres verlo? Ya lo veo cada vez que parpadeo. Retrocedió. Presioné reproducir. El vídeo se abrió en una amplia habitación de concreto como un sótano o un garaje pequeño. La voz de Víctor resonó. Calmada, calculada. Manténganlo quieto. Nunca escuchas el llanto de tu hijo de la misma manera después de algo así. Detuve el clip a la mitad antes de que mi cordura se rompiera. Giré la laptop para no tener que mirar. La mandíbula de Julián se apretó. ¿Liberamos esto ahora? Aún no. Lo liberamos cuando ya esté cayendo. Pasé el resto de la noche marcando objetivos. Cualquiera que mantuviera a Víctor invencible, el fiscal, 2 jefes de comisaría, un periodista en nómina y Mónica Reyes, traidora por conveniencia. El plan se construyó en capas. Día 1, filtrar infracciones menores anónimamente. Día 2 a 5, destruir finanzas silenciosamente. Día 6 en adelante, quitar su escudo un partidario a la vez. Julián miró medio preocupado, medio impresionado. Nunca dejaste de ser un operador, ¿verdad? Sonreí sin humor. Solo olvidé cómo se veía la paz. Mañana número 2. En el complejo, Iván despertó con el sonido de pájaros en lugar de sirenas. Caminó afuera descalzo, miró alrededor y se rió bajo la luz del campo abierto. Fue la primera risa desde todo. Le hice el desayuno en una estufa de campamento. Comió desordenado pero feliz. Julián observaba desde la distancia, murmurando, los niños son más duros que ambos de nosotros. Cuando Iván corrió a perseguir mariposas, Julián dijo en voz baja. Aún puedes retroceder. Ya sabes, empezar de nuevo en otro lugar. No hay otro lugar hasta que esto termine. Suspiró, me entregó un sobre pequeño. Entonces ten. Es tu plan de despedida si algo sale mal. Identificaciones para ambos. Efectivo distribuido en varios estados. Lo metí dentro del archivo negro. Asegurémonos de que no lo necesite. Al mediodía, los servidores estaban en vivo. Deslicé la unidad de Víctor en el puerto, enmascarada bajo 6 nombres proxy. El monitor se llenó de directorios, documentos legales, mensajes encriptados, un hilo de mensajes etiquetado Mónica R. Hice clic. Texto tras texto, ella enviándole fotos de nuestra sala, notas como está perdiendo la cabeza y te desharás del pronto. Cada línea era una aguja. Entonces llegó un archivo adjunto, el expediente médico de Iván, confidencial, reenviado desde su correo electrónico de empleada. Ella había entregado sus contraseñas de acceso. Susurré a nadie. Ella le dio todo lo que necesitaba para lastimarnos. Julián me miró desde el otro lado del escritorio, sin preguntar qué encontré. Justo ahora es tu punto de inflexión, ¿no es así? Es el momento en que la mitad de mí muere. Esa noche con Iván dormido, abrí el archivo negro de nuevo y agregué una nueva página encima de cada otro nombre corrupto. Coloqué una operación más. Puerta roja. Sujeto, Víctor Sandoval. Escribí debajo de ello, comienza en 72 horas. Julián se frotó las sienes. Realmente lo estás cronometrando. La precisión es misericordia,
dije rotundamente. Lo suficiente largo para que se desmorone. Lo suficiente corto para que sienta que sucede. Me estudió. Podrías enviarlo todo a los federales esta noche. Dejar que se traguen unos a otros. Lo enterrarían en procedimiento. Necesito que él sea consciente de su propia caída. No intentó detenerme. Los compañeros entienden el silencio. Mientras la oscuridad entraba de nuevo, caminé afuera. El aire olía a tierra mojada y pino. Me quedé bajo él hasta que la ira se enfrió en enfoque. En algún lugar a kilómetros de distancia, Víctor probablemente estaba sentado en casa, bebiendo y bromeando con quien todavía se atreviera a reír con él. Mónica podría estar allí también. Miré mis manos, callosas, marcadas, firmes. Estas no eran manos construidas para peticiones legales. Fueron construidas para la precisión. Desde atrás, Julián gritó. Lo llamarás justicia, pero se sentirá como guerra. Asentí. Entonces es territorio familiar. Adentro, encontré a Iván dormido, apretando la moneda de nuevo. Su respiración era suave, rítmica, pareja. Puse una manta extra sobre él y susurré, solo un poco más, niño. Papá nos llevará a casa. Luego me senté frente a los monitores, abrí el portal de personal de Víctor a través de sus credenciales robadas y escribí un mensaje programado con retraso de tiempo a los medios locales. Un solo titular teaser, Capitán Víctor Sandoval bajo investigación. Documentos filtrados sugieren corrupción policial y abuso. Sin remitente, sin rastro. Temporizador establecido en 72 horas. La mecha estaba encendida. El acto final de la noche fue tranquilo. Sellé el archivo negro, lo deslicé en un compartimento impermeable debajo del panel del piso, reemplacé la tabla exactamente como estaba. Si alguien me encontraba aquí, solo verían paredes vacías y un zumbido de generador. Julián ya estaba medio dormido en la silla de la esquina cuando murmuré. ¿Crees que la justicia alguna vez se siente limpia? Abrió un ojo. Nunca lo hizo para mí. Lo mismo aquí. Apagué la última luz, me senté en el suelo junto al escondite del archivo y dejé que el sonido de los grillos llenara la habitación. Por primera vez en años, no me sentía impotente. Me sentía inevitable. 3 días, 15 en total, 15 para equilibrar la balanza. Y cuando terminara, ni siquiera la puerta roja en la memoria de Víctor permanecería cerrada. 72 horas pasaron sin dormir. Cada línea de código ardía detrás de mis ojos. Cada filtración cronometrada como un latido. Al tercer amanecer, el primer temblor golpeó. Una alerta de noticias anónima. Posible investigación interna sobre el capitán Sandoval. Julián me mostró el titular en su teléfono. La fase 1 funciona. Asentí. Apretará la seguridad ahora. Cobertura perfecta para la extracción. Iván apilaba rocas fuera del complejo, tarareando desafinado. Estaba tranquilo de nuevo, más seguro aquí que en cualquier lugar bajo las cámaras de la ciudad. Lo observé un momento, lo memoricé, porque una vez que comenzara la siguiente fase, nada sobre mí se sentiría gentil. Ajusté el receptor de comunicaciones. Lo rastreamos esta noche. ¿Cuál es la carnada? Preguntó Julián. Su orgullo. Por la tarde, la tormenta regresó. Gotas de lluvia gordas golpeando contra el techo de lámina como un tambor de cuenta regresiva. Víctor saldría tarde. Los hombres corruptos siempre se esconden en el trabajo después de mala publicidad. A través de datos de GPS hackeados, vi su ruta actualizarse. Del búnker de la patrulla al bar de motel privado, justo como un reloj. El plan requería silencio. Su auto tenía una zona ciega al oeste de la Ruta 6 y pasaba por alto un tramo de servicio. Las cámaras nunca cubrieron esa zona después de los recortes presupuestarios. Estacioné la camioneta señuelo allí 2 horas antes. Dejé el rastro de conos de peligro exactamente como enseñaba la logística. Lo suficientemente sutil para parecer accidental. Julián monitoreaba la retroalimentación en la base. Se está moviendo. ETA 6 minutos.
Me agaché detrás de la camioneta. La lluvia empapando a través de la chaqueta negra. Respiración constante. Cada músculo recordaba el entrenamiento. Cada latido sonaba como Iván susurrando, puerta roja. Hombre malo. Los faros brillaron a través de la niebla. El sedán de Víctor disminuyó la velocidad para evitar los conos dispersos. Esperé hasta que la llanta delantera rodó sobre la tira de clavos oculta. Una llanta siseó plana. Él maldijo, salió, la luz del teléfono cortando a través de la llovizna. Me moví con un surgimiento rápido, paño con cloroformo desde atrás, peso completo inmovilizando sus hombros antes de que pudiera alcanzar la funda. Peleó exactamente como lo hacen los hombres entrenados, codos agitándose por apalancamiento. Pero la lluvia trabajó en su contra. Las botas resbalaron, el agarre se aflojó. 30 segundos después, se desplomó inconsciente. La pantalla neón del teléfono parpadeando en el charco. Lo arrastré a la camioneta. Muñecas esposadas con cinchos aseguradas, tobillos atados. La lona sellada con 2 clics. Sin pánico, solo ritmo. Procedimiento reaprendido. La voz de Julián crepitó a través de mi auricular. Confirma paquete. Regalo envuelto. Exhaló. Estás cruzando la línea ahora, hermano. Las líneas pertenecen a personas que todavía creen en mapas. Lancé el teléfono a la zanja más cercana y conduje hacia campos abiertos. 2 horas después, la camioneta rodó bajo el toldo del complejo. Julián abrió la puerta de acero, ojos sombríos. ¿Seguro de mantenerlo vivo? Por 15 días. Llevamos el cuerpo adentro y lo pusimos en la silla que había construido 2 noches antes. Marco atornillado, ataduras ajustables, sin sangre, sin marcas crudas. El diseño frío era castigo suficiente. Víctor gimió despierto, aturdido, tratando de parpadear contra la única luz superior. ¿Qué carajos? Tiró de las esposas, se dio cuenta de que no se movían. Hijo de P. ¿Loco? Me paré donde podía ver solo mi forma. 9 horas. Se congeló al oír mi voz. ¿La reconoces? Dije. ¿Escuchaste la misma rogándote que pararas? Se rió valientemente. Seco como el papel. ¿Crees que esto me asusta? He visto salas de interrogatorio más aterradoras que tu caja de juguetes. Eso es bueno, dije suavemente. Entonces apreciarás la simetría. Encendí el pequeño altavoz. El mismo archivo que el hizo de los gritos de Iván comenzó a reproducirse en un bucle, delgado, distante, resonando a través de las paredes de concreto. Sus ojos se abrieron. Apaga eso. Los recuerdos son importantes, capitán. Empezamos ahí. Salí de la habitación. Verlo estremecerse ante el sonido fue suficiente para el día 1. Afuera, Julián miraba a través del vidrio reforzado. Comienza. No es tortura, dije. Reflexión. Sacudió la cabeza. Sigue diciéndote eso. Sabía que tenía razón sobre la semántica, pero algunas verdades necesitaban ritual. A la mañana siguiente, le llevé agua y silencio a Víctor. Intentó el sarcasmo primero, ofreciendo sobornos, contactos, amenazas. Al mediodía, la arrogancia se diluyó en confusión. Seguía preguntando, ¿qué quieres? Todo lo que dije fue, comprensión. Cuando el generador parpadeó, se retorció en pánico ante las sombras, como si esperara que yo estuviera allí cada segundo. No era el dolor lo que lo rompía. Era el vacío. Los verdaderos depredadores no pueden soportar su propia compañía. Julián observaba a través de la transmisión del monitor. Está adivinando patrones. Ya estás en su cabeza. No estoy en ella todavía, dije. Solo tocando. Esa noche, subí otro paquete anónimo a la prensa. Escándalos financieros vinculando a Víctor con redes de tráfico. Rastro de evidencia con fecha simple. Suficiente para desencadenar la sospecha pública, pero no arresto todavía.
La imagen que se formaba en línea era de un policía respetado cuyos muros se estaban agrietando. Julián frunció el ceño ante la etiqueta en tendencia, policía corrupto. Sabrá que alguien está orquestando esto. Pensará que son enemigos dentro de la fuerza, no nosotros. Día 2. Víctor intentó el juego emocional. Tu esposa está enferma de preocupación. Ella me llamó antes de que estallaras. ¿Sabes? Ella te tenía miedo. Dijo que hablabas de enemigos en las sombras. Caminé más cerca hasta que se estremeció. Y tú la animaste, ¿verdad? Le dijiste que estaba perdiendo el control para que te alimentara con información. Ella me ama, dijo, desafiándome. Entonces esa es su sentencia. Pasaron minutos sin sonido excepto su respiración desigual. Dejé una carpeta simple en la mesa entre nosotros. Sus archivos de corrupción impresos a color. Cada hoja sale a la superficie una por una en línea a partir de mañana. A menos que me digas quién te dio el aviso la noche del garaje. Miró la pila. No me probarías. El sudor bajaba por su sien. Podía verlo calculando, dándose cuenta de que su imperio era delgado como el papel. Cuando salí de la habitación, Julián preguntó en voz baja. ¿Esperas una confesión ya? No, solo erosión. Dio una leve sonrisa. La erosión construyó el Gran Cañón. Podría construirte una tumba también. En la mañana del día 3, el mundo exterior se unió a la guerra. Camionetas de noticias se alinearon cerca de su comisaría. Asuntos Internos anunció suspensión temporal pendiente de revisión. Los correos electrónicos anónimos, los míos, habían hecho su trabajo. El orgullo de Víctor comenzó a caer antes que el hombre mismo. Esa tarde, susurró a través de labios agrietados. No lo entiendes. Hice tratos que mantienen esta ciudad funcionando. Si caigo, todo se estrella. Entonces deja que se estrelle. Le serví otra taza de agua, la coloqué justo fuera de su alcance, y me senté frente a él. Esto no se trata de tu ciudad. Se trata de mi hijo sentado en una cama de hospital, asustado de los uniformes. Me miró, ojos oscuros con algo cercano al arrepentimiento, pero sin alcanzarlo del todo. ¿Crees que estás entregando justicia? Solo estás construyendo una leyenda alrededor de tu dolor. Tal vez, dije, pero las leyendas resuenan más tiempo que la risa. Esa noche, Julián empacó su bolsa. Mi guardia termina aquí. Mantendré la señal lista desde la distancia, pero no veré el resto. No te pedí que te quedaras tanto tiempo. Apretó mi mano, agarré fuerte. Por lo que vale, cuando termine, deja que termine. No persigas fantasmas. Se fue antes del amanecer. Me quedé solo en el pasillo del complejo, escuchando dos sonidos, la lluvia afuera y la respiración lenta de Víctor a través de los conductos. 15 días, ya 3 pasados, 12 por venir. Iván dormía profundamente en la habitación adyacente, su pequeña mano agarrando esa moneda de nuevo. Me senté a su lado, trazando las palabras grabadas hasta que el sueño intentó arrastrarme. Antes de que mis ojos se cerraran, susurré a la oscuridad. Mañana comienzan las lecciones reales. Afuera, el trueno respondió como un voto. Al amanecer del cuarto día, el complejo olía a óxido y lluvia. Había dejado de medir el tiempo en horas, solo en reacciones. La arrogancia de Víctor se había erosionado en un silencio inquieto. Ese fue el primer paso. Quitar el habla, dejar solo el pensamiento. Se sentaba encadenado a la silla, ojos hinchados por el insomnio. Nunca lo toqué. Solo existía en su periferia. Sombras moviéndose, pasos. El llanto grabado de Iván repitiéndose lo suficientemente bajo como para arrastrarse bajo su piel. Cada pocas horas, cambiaba algo pequeño. El brillo de la luz, la temperatura del agua, la distancia de la silla a la pared, pequeñas fracturas en el control. Así es como funciona el condicionamiento. No a través del dolor, sino a través de la paz impredecible. Al mediodía, murmuraba para sí mismo, repitiendo números de placa como oraciones. Conocía la fase, soldados, autoconfort y caos.
Yo mismo la había usado una vez. Escucharlo hacerlo ahora me hizo casi compadecerlo. Casi. Apagué el altavoz. El silencio golpeó más fuerte que cualquier sonido. Su cabeza se sacudió hacia arriba. ¿Por qué lo detuviste? Quería escuchar tu voz real, dije. Él raspó. Te arrepentirás de esto. La gente me busca. Encontrarán todo menos a ti. Respondí y luego puse el periódico en el suelo. Titular de primera página, Capitán Sandoval bajo suspensión en medio de acusaciones de corrupción. Miró fijamente. Sin palabras. Ese dolor de perder estatus es más agudo que las fracturas de huesos. Afuera, el viento sacudía los árboles como aplausos. Iván perseguía gotas de lluvia bajo el toldo de lámina hasta que un relámpago lo asustó de vuelta adentro. Se presionó cerca de mí, susurrando. Hombre malo, perdón. Aún no, dije. El día 2 rodó bajo cielos grises. Víctor rechazó la comida hasta la tarde, esperando que la generosidad lo salvara. Cuando la debilidad se asentó, comió con manos temblorosas. Humano de nuevo. Cambié la grabación del llanto de Iván a otra cosa. Un latido amplificado demasiado rápido. En 1 hora, gritó. Apágalo. ¿Qué escuchas? Mi propio corazón. Es el de él. Miró fijamente, dándose cuenta de quién era el ritmo que igualaba el sonido. La memoria y la culpa chocaron detrás de sus ojos. Se inclinó hacia adelante hasta que las esposas sonaron. Por favor, suficiente. Esa es la palabra que esperé 9 horas. Bajó la cabeza. No volvió a hablar esa noche. Día 3, cambié la estrategia. Le di papel y pluma. Escribe lo que pasó de principio a fin. No estoy confesando. Entonces escribe cualquier cosa que recuerdes. Garabateó durante 2 minutos, luego se detuvo, mano temblando. No sale bien. La verdad nunca lo hace la primera vez, dije. Tomé el papel más tarde. Bucles ilegibles, medias disculpas enterradas entre códigos policiales. Fue la primera grieta digna de guardar. La escaneé en el feed encriptado de Julián junto con la siguiente filtración de evidencia. Cada carga ampliaba la sospecha de la ciudad, fondos faltantes, sobornos internos, encubrimientos sistemáticos. Para la noche, la mitad de la comisaría estaba bajo auditoría. El imperio se estaba pudriendo exactamente a tiempo. El día 4 comenzó más frío. Cuando entré a la habitación, él ya estaba murmurando. Vi niños peores. Los padres rogaban. No podía ayudarlos. ¿Te ayudaste a ti mismo? Dije. Miró hacia arriba, ojos vidriosos. ¿Crees que eres santo? Yo era ellos una vez. El sistema se come a los débiles. Solo aprendí a masticar de vuelta. ¿Entonces por qué elegir a mi hijo? Porque parecía intrépido. Quería saber si el miedo alguna vez llega a alguien que no entiende las palabras. La rabia estalló a través de mí. Necesitaba distancia antes de que se volviera físico. Salí, cerré la puerta de golpe detrás de mí. Él gritó. ¿Querías respuestas? Ahora las tienes. Afuera bajo la lluvia, respiré hasta que el temblor paró. Iván estaba dibujando dentro de la camioneta. Círculos convirtiéndose en formas. Caras sonrientes esta vez. Pequeña misericordia. Prometí muy bajito. Nunca volverá a escuchar esa risa. Día 5. El ego finalmente se rompió. Cuando entré, Víctor no estaba sentado derecho. Se había caído medio fuera de la silla, murmurando fragmentos. Le eché agua sobre la cabeza para despertarlo. Parpadeó hacia la luz del techo como si buscara a un dios. Soñé con él, susurró. El niño, solo estaba allí parado. No me miraba. Tal vez porque los dioses no miran a los demonios. Solo suspiró. ¿Crees que matarme lo arregla? No estoy aquí para matarte.
Estoy aquí para medir qué tan lejos puede doblarse un hombre antes de romperse. Tosió. Un sonido seco, miserable. Entonces estás ganando. Dejé la taza a su lado. Me volví hacia la puerta detrás de mí. Él dijo: ¿Fue? No se suponía que fuera tan lejos. Tu esposa dijo: un susto, no 9 horas. Mi mano se congeló en la manija. Ella estaba allí. No, pero llamó a la mitad por un minuto completo. El único sonido era su respiración. Ella llamó mientras sucedía. Lloró, me dijo que no dejara marcas, luego colgó. Cerré los ojos. Ahí estaba, el fragmento faltante, la prueba que nunca quise. Cuando los abrí de nuevo, mi voz era firme. Mañana me dices todo. Y si mientes de nuevo, vuelves al silencio. Asintió débilmente. Salí al amanecer, apenas rompiendo, colores pálidos, irreales. Iván dormía acurrucado contra el tablero, su mundo de sueños aún seguro. Lo miré a él, luego al horizonte, sangrando luz, y pensé: 5 días hechos, 10 por delante. Comprensión lograda. Sigue la verdad. El día 6 rompió gris y frío. El tipo de clima que se filtra en tus huesos y se queda allí. No dormí. El sonido de la voz de Víctor, ella llamó a la mitad, se seguía repitiendo en mi mente como una cinta fracturada. Mónica no solo había ignorado la tortura. Ella la había sancionado. Entré a la habitación con una jeringa en mi mano. No era letal, solo una mezcla sedante suave que Julián había empacado. Variantes de pentotal sódico usadas para interrogatorios de campo. Suficiente para bajar las inhibiciones, hacer la lengua pesada y honesta. Víctor vio la aguja y se estremeció, sacudiendo las cadenas. ¿Qué es ese veneno? Claridad, dije. Se lo inyecté en el brazo antes de que pudiera alejarse. Jadeó, luego se hundió hacia atrás mientras los químicos golpeaban su torrente sanguíneo. Su respiración se ralentizó. Sus ojos se desviaron, desenfocados, pero conscientes. Vamos a hablar sobre esa noche, dije, acercando una silla. Y esta vez, las mentiras se quedan en tu garganta. Se rió entre dientes, un sonido pastoso. ¿Crees que la química cambia la historia? No, solo quien la cuenta. Durante las siguientes 4 horas, lo desmenucé capa por capa. El sedante despojó su arrogancia, dejando solo la verdad cruda y fea debajo. Confesó sobornos, plantar evidencia a rivales, dirigir protección para cárteles locales. Pero no me importaba el dinero. La noche, presioné. Cuéntame sobre la noche. Tragué saliva con fuerza, luchando contra la droga. Ella lo trajo. Dijo que necesitaba disciplina. Mónica te llevó a Iván. No. Ella lo dejó cerca del garaje. Dijo: arréglalo para que deje de vagar. Mi estómago se revolvió. ¿Y tú lo llevaste adentro? Sí. Lo ató al elevador. Cerró los ojos, la memoria tirando de él hacia abajo. No gritó al principio, solo miraba como si no estuviera allí. Entonces comencé el ruido. Música fuerte, sirenas, estrobo, luces. Se estremeció. Sobrecarga, quiebre sensorial. Eso es lo que ella dijo que funcionaba. Ella te dijo cómo romperlo. Ella me dio la lista de detonantes. Me levanté, la silla raspando fuerte contra el concreto. Mi esposa, la madre de Iván, había proporcionado un manual para su tortura. Ella sabía exactamente qué lo lastimaba más. Sonidos fuertes, luces parpadeantes, confinamiento, y ella entregó esa arma a un monstruo. Lo dejé balbuceando a la habitación vacía y salí. La lluvia había parado, dejando el aire espeso y eléctrico. Necesitaba golpear algo, romper algo, pero la disciplina me mantuvo quieto. En su lugar, abrí el canal encriptado a Julián. Sujeto confesó complicidad de tercera parte. MR confirmada. La respuesta de Julián llegó al instante. ¿Quieres al equipo de extracción?
No, ella es mía. Los días 7 a 9 fueron un borrón de desmantelamiento calculado. No visité a Víctor a menudo. El aislamiento combinado con la abstinencia de drogas hizo el trabajo por mí. Comenzó a alucinar, viendo sombras moverse, escuchando sirenas fantasmas. Me concentré en la guerra exterior. Las filtraciones estaban funcionando. La ciudad estaba en caos. La oficina del alcalde bajo asedio por reporteros. El jefe de policía renunciando. Y Mónica. Intervine las cámaras de seguridad del hogar que había instalado secretamente meses atrás. Estaba caminando por la sala, teléfono pegado a su oreja. Se veía más delgada, frenética. Estaba llamando al teléfono desechable de Víctor, el que ahora estaba sentado en mi escritorio en el complejo. Lo vi sonar, Esposita parpadeando en la pantalla. En el día 9, contesté. Silencio en el otro extremo, luego un susurro sin aliento. Víctor, oh Dios, ¿dónde estás? Están haciendo preguntas. Encontraron las transferencias de fondos. No hablé. Solo reproduje un clip de 10 segundos de la confesión de Víctor. Ella me dio la lista de detonantes. La escuché jadear, una toma de aire aguda. Luego la línea se cortó. Ella sabía. Sabía que alguien lo tenía. Sabía que las paredes se estaban cerrando. Día 10, el punto medio, el puente entre romper y terminar. Víctor era un cascarón. No había comido en 2 días. Solo se sentaba allí mirando al piso de concreto. Le llevé agua. Miró hacia arriba y por primera vez, vi un miedo genuino. No de mí, sino de sí mismo, de en lo que se había convertido. ¿Por qué no simplemente me matas? Susurró. Porque la muerte es fácil, dije. Vivir con lo que eres es el castigo. No puedo soportar el silencio. Iván vive en silencio todos los días. Tú solo estás de visita. Lloró. Sollozos feos y agitados que resonaban en las paredes frías. No era redención. Era solo colapso. Esa noche, me senté con Iván. Estaba dibujando de nuevo una casa esta vez. Pero la puerta no era roja. Era azul. ¿Puerta azul? Pregunté. Me miró, ojos claros, seguros. Lo abracé más fuerte de lo que nunca lo había hecho. Era resiliente, más que yo, más que cualquier soldado con el que hubiera servido. Revisé las noticias. El fiscal había anunciado un fiscal especial para investigar el caso Sandoval. La presa se había roto, pero había un cabo suelto, el más grande. Miré el teléfono desechable de nuevo. Mónica había enviado un mensaje de texto. ¿Puedo pagar? Nombra tu precio. Solo borra la cinta. Escribí de vuelta una palabra, justicia. Luego aplasté el teléfono bajo mi bota. La verdadera tormenta ya no estaba afuera. Venía por ella, y yo sería quien la trajera. La mañana se arrastró pesada y sin color. 10 días fuera, 5 restantes. La lluvia había lavado cada huella fuera del complejo, como si el mundo mismo quisiera borrar rastros de en lo que me había convertido. Víctor apenas se movía ahora. Sus ojos me seguían, huecos. Cada respiración que tomaba sonaba como grava arrastrada sobre metal. Comencé a grabar, no por venganza ya, sino por prueba. Prueba de cómo el poder decae cuando la justicia se niega a mirar hacia otro lado. Pregunté en voz baja. ¿Dónde escondes las cuentas de pago? Sonrió débilmente. No importa. El dinero se fue. No el tuyo, dije. El de ella. Su mirada parpadeó. Dejé caer una pila de estados de cuenta bancarios en la mesa. Nombres alterados, transferencias enrutadas a través de empresas fantasma. Todo atado a Mónica Reyes. Ella te ayudó a moverlo cuando las investigaciones se acercaron, dije. Ella compró ese auto nuevo, la caridad falsa, todo con sangre sobornada de víctimas. No respondió, pero su silencio fue confesión suficiente.
Lo dejé a las sombras y subí donde Iván estaba construyendo torres con vasos de plástico, tarareando tranquilamente. Lo vi apilarlos hasta que cayeron y se rió. Risa pura y pequeña que se sentía como un perdón que no merecía. Ese sonido me dio una calma extraña, una que necesitaba esta noche. Conduje de vuelta a la ciudad bajo la oscuridad. Estacioné a 4 cuadras de mi vieja calle y caminé el resto con mi capucha puesta. La casa de Mónica. Nuestra casa se veía más pequeña de lo que recordaba, sus ventanas brillando doradas. Podía ver su silueta moviéndose adentro, caminando, copa de vino en una mano, teléfono apretado en la otra. Toqué una vez lento. Cuando abrió la puerta y me vio goteando lluvia en su piso limpio, su respiración se detuvo. Héctor, no deberías estar aquí. Lo sé, dije, entrando de todos modos. Ella retrocedió, tratando de no parecer culpable, pero fallando. Yo. Escuché las noticias sobre Víctor. Es una locura lo que están diciendo. Sí, dije, lo es. Tragué saliva con fuerza. Lo que sea que creas que hizo, yo. La corté. Me dijo todo. Su cara cambió. Se fue el acto de esposa asustada. Lo que surgió en su lugar fue puro cálculo. Entonces sabes por qué tuve que hacerlo, susurró. Él estaba fuera de control. Tú estabas obsesionado con tus misiones, tu paranoia. Solo quería estabilidad. Dándole los detonantes de nuestro hijo. Mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. Ella se congeló. Sus labios se separaron como si pudiera negarlo, pero la verdad se derramó más rápido que las excusas. No pensé que iría tan lejos. Él prometió. Me reí una vez. Sin humor. Él prometió. Confiaste en un sádico sobre el padre de tu hijo. Lágrimas vinieron, practicadas una vez. Tenía miedo, Héctor. No entiendes lo que es vivir con alguien que siempre está listo para la guerra. Pensé. ¿Pensaste que te protegería incluso de tu culpa? Dije. Y tenías razón. Hasta ahora. Miró hacia arriba, temblando. ¿Qué vas a hacer? Mostrarte cómo se siente el silencio. Levanté la pequeña grabadora de mi bolsillo, la coloqué en el mostrador y presioné reproducir. La voz drogada de Víctor llenó la cocina. Ella me dio la lista de detonantes. Sus rodillas cedieron. Se desplomó en una silla, sacudiendo la cabeza. Esa es tu voz ahora, dije, en bucle en cada servidor que ayudaste a financiar. Sus ojos se abrieron. ¿Subiste? No, no, por favor, Héctor. Mi trabajo, mi reputación. Caminé hacia la puerta. Esos te pertenecen. Iván nunca lo hizo. Cuando salí, gritó mi nombre, pero la tormenta se lo tragó. De vuelta en el complejo, Víctor estaba despierto, esperando. La enfrentaste, dijo roncamente. Sí, respondí. Finalmente conoció a su conciencia. Dio una risa estrangulada. Ustedes dos eran perfectos. El mismo gusto por el control. Lo ignoré. En el monitor detrás de él, los titulares parpadeaban uno tras otro. Pruebas de corrupción liberadas. Rastros bancarios públicos. Mónica nombrada como cómplice financiera. La ciudad que una vez adoró su respetabilidad los estaba destrozando. Esto es lo que suena la verdad fuera de estas paredes, dije. Miró las pantallas, luego a mí. ¿Qué pasa ahora? El día 11 pasa ahora. Alcancé el control remoto del altavoz y comencé un nuevo archivo de sonido. No los llantos de Iván, no un latido. Una simple grabación de olas del océano, constante e interminable. Víctor frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Cierre? Parpadeó ante el ruido blanco arrastrándose por la habitación. Sonaba pacífico, casi amable. Por un momento, parecía casi agradecido hasta que las fotos comenzaron a imprimirse desde la máquina conectada, una tras otra. Cada víctima que había enterrado en papeleo, cada nombre que había borrado.
caras levantándose de las olas, clavadas a través de la pared bajo la luz tenue. Lo vi temblar pieza por pieza mientras las reconocía. ¿Qué quieres que diga? La verdad sobre ti mismo, dije. Sin placas, sin excusas. Se desplomó hacia adelante, susurrando. Me gustaba el poder. Finalmente, apagué la grabadora. Terminaste de hablar. Miró hacia arriba, la voz un rasponazo. ¿Y ella? Ella enfrentará el mismo silencio que les diste a ellos. Asintió levemente, casi con alivio. Tal vez pensó que había comprado misericordia, pero la misericordia no era parte del plan de 15 días. Solo equilibrio. Revisé a Iván una vez más. Estaba dormido, puño apretando esa moneda de nuevo. Afuera, el trueno rodó bajo como un aplauso distante. Mañana sería el día 11. Mañana, la última pared caería. Para el día 11, el mundo fuera de nuestra caja de concreto se había puesto patas arriba. Las noticias de la mañana se reproducían en una pequeña TV de batería en la esquina del complejo. Capitán Víctor Sandoval, suspendido, deshonrado bajo investigación federal. Mónica Reyes, nombrada como una figura cooperante clave, lo que me dijo todo. Sabía que ella cambiaría de bando en el segundo en que su propia piel sintiera calor. Los presentadores hablaban como si siempre hubieran sospechado que algo estaba mal. Así es como funciona la gente. Te aman hasta que aman tu caída más. Apagué la TV. Víctor me observaba con ojos inyectados en sangre. Su voz apenas estaba allí. Entonces, ¿qué soy ahora? Un titular. El demonio de la semana. Tu historia, dije. Pero no he terminado de escribir tu capítulo. Tragó saliva, la nuez de Adán moviéndose contra las ataduras. Tienes lo que quieres. Mi confesión, mi reputación, su participación. Déjame ir. Ese no es el trato sobre la mesa. ¿Qué quieres entonces? Siseo. Algo del viejo fuego parpadeando de vuelta. Nómbralo. Todavía tengo alcance que no conoces. Acerqué una silla de metal y me senté. Para eso es el día 11. Vas a mostrarme qué tan lejos realmente llegaba tu alcance. Cuentas en el extranjero, archivos de respaldo, basura sobre las personas que te protegieron. Se rió débilmente. ¿Crees que eres algún ángel vengador? No, dije, solo un padre con una lista. Por primera vez, vi algo desesperado en sus ojos. No miedo al dolor, sino miedo a la irrelevancia. Necesitaba poder como oxígeno. Bien, murmuró. ¿Hablo? Tú terminas esto rápido. No más juegos. Ese es el trato. Me incliné. Tú hablas, yo lo consideraré. Él sabía que esa era la mejor oferta que obtendría. La mayor parte del día 11 fueron números y nombres. Graznó códigos de enrutamiento, títulos de empresas fantasma, jueces que compró, abogados que poseía. Escribí todo, lo verifiqué contra el archivo negro cuando él se desviaba hacia el medio sueño. Cada coincidencia lo hacía más pequeño. Alrededor del anochecer, trató de endulzar el trato. Hay más, dijo. Dinero suficiente para desaparecer para siempre. Tú y el niño. Nuevas vidas, nuevos pasaportes. ¿Ya tengo esos? Dije, asintiendo hacia el sobre de Julián. Parpadeó. ¿Entonces por qué sigues aquí? Porque el dinero no borra el sonido de mi hijo llorando en ese garaje. Sus hombros se desplomaron. ¿Estás loco? Respondí suavemente. Soy consistente. El día 12 trajo un tipo diferente de tormenta. La lluvia golpeaba el techo tan fuerte que ahogaba el generador. Iván se sentó cerca de la puerta, trazando gotas de lluvia en el concreto, susurrando formas bajo su aliento. Lo observé por un tiempo antes de revisar la laptop. Nuevo correo electrónico de una firma legal desconocida. Línea de asunto, urgente, acuerdo de declaración de Mónica Reyes. Lo abrí. Me habían copiado por error. Probablemente no un error en absoluto,
solo el universo siendo cruel. El mensaje detallaba su acuerdo, cooperación completa a cambio de cargos reducidos. Ella estaba ofreciendo testificar sobre las finanzas de Víctor, la caridad falsa, los sobornos, y en una sola línea condenatoria, la cliente afirma que no tenía conocimiento de ningún abuso que involucrara a su hijo hasta después del hecho. Me reí en voz baja, no fuerte, solo lo suficiente para probar la amargura. Imprimí el correo electrónico y lo llevé abajo. Los ojos de Víctor siguieron la página. Ella se está cortando a sí misma, dije. Dejando que tú tomes el golpe completo. Leyó la línea sobre ningún conocimiento. Su mandíbula se apretó. Ella está mintiendo. También tú, dije, hasta que las drogas hicieron efecto. Miró el papel por mucho tiempo. ¿Crees que ella merece peor que yo? Sí. Eso lo sorprendió. Frunció el ceño. Yo hice el daño físico. Ella solo. ¿Solo? Di un paso más cerca. Ella te entregó a nuestro hijo. Ella te armó con sus miedos. Tú eres un monstruo, Víctor. Ella es quien abrió la puerta y te invitó a pasar. No discutió. Ese silencio me dijo que finalmente se veía a sí mismo claramente. Solo un arma que alguien más eligió apuntar. Esa noche, llevé a Iván a un corto viaje por el camino trasero. Ventanas abiertas para dejar entrar el aire fresco. Señaló las estrellas, contándolas en su propio ritmo roto. Papi, dijo suavemente. Sí, amigo. ¿Tú enojado? La pregunta me tomó por sorpresa. Apreté el volante, tomé un respiro. Estaba. Mucho. Pero no contigo. Asintió como si esa respuesta importara más que nada. Yo seguro. ¿Estás seguro? Dije. Mientras yo esté respirando. Pareció satisfecho con eso. Se quedó dormido antes de que volviéramos al complejo. Cabeza pequeña apoyada contra el cinturón de seguridad. Lo levanté suavemente, lo llevé adentro y lo vi dormir un rato. Ahí fue cuando supe lo que el día 15 realmente sería. No venganza, ni siquiera justicia, solo un final. El día 13 fue día de negociación. Víctor despertó con algo parecido a resolución en sus ojos. He estado pensando, graznó. ¿Quieres lastimarla como ella te lastimó a ti? No respondí. Continuó. Tengo un sistema de seguridad, documentos, grabaciones, vídeos, no las cosas públicas, la opción nuclear. Si algo me pasaba alguna vez, estaba configurado para ir a un abogado. Mi atención se agudizó. ¿Qué tipo de abogado? Sonrió débilmente. Del tipo que no hace preguntas si el cheque pasa. Crucé mis brazos. ¿Y qué hay exactamente en este seguro? Se lamió los labios agrietados. ¿Pruebas sobre ella? ¿Sobre ti? ¿Sobre el niño? ¿Sobre mí? Repetí. Asintió lentamente. Pruebas de ADN. Registros de paternidad. Ella tenía dudas, sabes, años atrás. Vino a mí. Yo lo manejé. Algo frío se deslizó bajo mis costillas. ¿Qué manejaste? Encontró mis ojos directamente por primera vez sin arrogancia, sin miedo. La verdad sobre de quién es hijo realmente. La habitación se encogió, el aire se puso espeso. Estás mintiendo, dije. Se sintió como la única oración que me quedaba. Se encogió de hombros contra sus ataduras. Tal vez no. Pero la prueba está en ese seguro. Y mi abogado no sabe que estoy desaparecido todavía. Tienes una ventana. ¿Qué quieres? Pregunté con voz plana. Te doy el nombre del abogado, el código de acceso. Obtienes el archivo. Lo ves por ti mismo. Tosió, luego susurró. A cambio, haces el día 15 rápido. Nos miramos el uno al otro por un largo momento. El hombre que rompió el cuerpo de mi hijo, ofreciendo romper mi comprensión de él. Finalmente, dije. Nombre.
Me dio una firma, una dirección, una frase de contraseña que solo él sabría. Lo escribí sin reaccionar. Adentro, todo estaba temblando. Día 14. Conduje solo, dejé a Iván con una tableta y bocadillos, cerrados seguramente dentro de la habitación del complejo, cámara sobre él en todo momento. Le dije que iba a recoger papeles. Solo asintió y volvió a su dibujo. La oficina legal estaba en el 10º piso de un edificio de vidrio a 2 ciudades de distancia. Limpia, pulida, neutral. La recepcionista sonrió, me llevó atrás a una sala de archivos estrecha cuando di el nombre de Víctor y la contraseña. Sin preguntas. Un abogado de cabello gris en un traje barato me entregó un sobresellado. El señor Sandoval arregló que esto se liberara solo bajo condiciones muy específicas, dijo. Usted no es él, pero la frase coincide. Así que, aquí estamos. No firmé nada, tomé el sobre, salí. En la camioneta, lo miré por un largo tiempo. Se sentía más pesado de lo que debería, como si tuviera más que papel. Mis manos no temblaron hasta que deslicé un pulgar bajo el sello. Adentro había un paquete delgado, un logo de laboratorio, membrete legal, un breve resumen mecanografiado. Leí la primera línea y sentí la realidad inclinarse. Resultado de prueba de paternidad, excluido. Sujeto Héctor Reyes no es el padre biológico del menor Iván Reyes. Debajo de eso otra línea. Probabilidad de paternidad para sujeto Víctor Sandoval, 99,98%. Lo leí una y otra vez. Las palabras no cambiaban. El niño por el que había ido a la guerra, sangrado, pecado, no era mío por sangre. Era de Víctor. Por un largo tiempo, solo me senté allí con el papel en mi mano, viendo gotas de lluvia golpear el parabrisas. El mundo afuera seguía moviéndose. La gente paseaba perros, revisaba teléfonos, vivía sus vidas. Dentro de mi camioneta, todo se detuvo. Entonces lentamente, algo inesperado sucedió. La ira no se hizo más grande. Se aflojó. Porque la verdad era que nada en esa página cambiaba las noches que me había sentado junto a la cama de hospital de Iván. No cambiaba la primera vez que me abrazó de la nada. No cambiaba como mi corazón se apretaba cada vez que susurraba papá. La sangre podría haberlo empezado, pero el amor lo había criado, y al amor no le importaban los reportes de laboratorio. Doblé el documento una vez, 2 veces, saqué un encendedor de la consola, vi la llama comer la esquina y rizar los bordes a negro. Dejé caer las cenizas en una taza de café vacía. Para cuando terminó, el papel no era nada más que polvo gris. No obtienes ese poder, dije suavemente a Víctor, a Mónica, a todo el sistema retorcido. No tienes derecho a definir a mi familia. Conduje de vuelta al complejo con algo nuevo en mi pecho. No paz, aún no, pero una dirección. Mañana sería el día 15, y finalmente sabía cómo necesitaba terminar. El día 15 comenzó tranquilo. Sin truenos, sin lluvia, solo el zumbido bajo de las líneas de energía fuera del complejo. La tormenta ya había pasado en todas partes excepto dentro de mí. Víctor estaba sentado desplomado en su silla, apenas consciente. La hombría hacía mucho tiempo drenada de él. Hace 15 días, había sido intocable. Ahora su uniforme era irreconocible, su autoridad reducida a manos temblorosas y ojos huecos. Lo rodeé lentamente. ¿Recuerdas tu promesa? Dio un leve asentimiento. Rápido, rápido, repetí, luego me detuve directamente frente a él. Pero no sin significado. Trató de enfocarse, delirante. Tienes lo que querías, la verdad, el dinero, incluso al niño. No lo que quería, dije. Lo que se debía. Por un largo momento, solo escuchamos al generador latir en la habitación de al lado. Entonces alcancé la mesa, presioné un interruptor, y la pared opuesta a él cobró vida con una proyección. La grabación de su propia confesión en bucle sobre los titulares. El comentario interminable. Cada mentira expuesta. La pantalla inundó su cara en luz blanca. Ese es tu legado ahora, dije en voz baja. Cada vez que alguien busque tu nombre, esto es lo que encontrarán.
Parpadeó lentamente. ¿Y entonces? ¿Entonces termina? Me puse detrás de él, desbloqueé una esposa, solo suficiente libertad para hacerlo creer en la elección. Puse una pequeña caja en su regazo. Una vieja pistola de servicio limpia y cargada. Su propia arma. Miró hacia abajo, luego arriba a mí. ¿Me estás dejando? No, te estoy dando la cortesía que negaste a otros. Tú decides cuánto dura el silencio. Cerró los ojos, una larga exhalación sacudiéndolo. Te irás de esto. Ya lo hice, dije. Me di la vuelta, caminé a mitad de camino hacia el pasillo. Detrás de mí vino un clic ahogado, luego un solo eco que se desvaneció rápidamente contra el concreto. Solo otro sonido que el mundo nunca catalogaría. Afuera, antes de arrancar la camioneta, comuniqué por radio a Julián una última vez. Está hecho. Dudó. ¿Qué hay de ella? Deja que la ley la tome. Terminé de enseñar lecciones. ¿Seguro? Por primera vez. Estática. Entonces su voz se suavizó. Entonces desaparece. Hermano, has hecho suficiente por una vida. Conduje hacia el amanecer. Iván estaba dormido en el asiento trasero, cabeza inclinada contra la ventana, boca medio abierta. El cielo cambió de gris a naranja. Rayas de color pintando un nuevo día sobre viejos pecados. Se movió cuando el motor disminuyó la velocidad. ¿Casa? Esa no, dije. Algún lugar mejor. Asintió, confiando en mí completamente, de la manera que solo los niños y los tontos pueden. Nos detuvimos en un área de descanso con vista a la costa. El mismo sonido del océano que había usado en la celda de Víctor. Iván bajó, corrió hacia la barandilla, el viento azotando su cabello. Me paré detrás de él, ojos fijos en el horizonte. Las cenizas del reporte quemado todavía estaban cerradas dentro del portavasos. Las lancé a la brisa. El viento las llevó a través del agua hasta que desaparecieron. Papá, dijo Iván. ¿Se acabó? Sí, murmuré. Se acabó. Me sonrió y por primera vez lo creí. Nos quedamos allí hasta que el sol despejó completamente las olas. Dos siluetas en un tramo vacío de carretera. Fantasmas aprendiendo cómo vivir de nuevo. De vuelta en la ciudad, las noticias dirían que el capitán Víctor Sandoval desapareció bajo investigación. Mónica Reyes entró silenciosamente en custodia, intercambiando testimonio por indulgencia. El sistema se felicitaría a sí mismo por atrapar la corrupción que había permitido durante años. Ninguno de ellos mencionaría jamás a un niño en terapia reaprendiendo a confiar o a un padre que eligió el amor sobre la venganza justo a tiempo. Esas historias nunca son tendencia. Cuando finalmente arranqué la camioneta de nuevo, Iván señaló al horizonte distante. Puerta Azul, susurró. Sí, dije, sonriendo levemente. Nuestra nueva puerta. Las llantas rodaron hacia adelante, dejando la tormenta atrás para siempre. El mar llevó nuestro silencio por kilómetros esa mañana. Iván dormía contra mi hombro mientras las gaviotas circulaban el horizonte. Sus gritos agudos pero de alguna manera pacíficos. Debería haberme sentido vacío después de todo. 15 días, 15 sombras. Pero lo que sentí en cambio fue quietud. El tipo que los soldados nunca encuentran hasta que la guerra verdaderamente termina. Cuando finalmente conduje de vuelta hacia la ciudad semanas después, el ciclo de noticias ya había avanzado. Capitán Víctor Sandoval, desaparecido, presuntamente muerto. Mónica Reyes, en libertad condicional, bajo protección de testigos federales después de cooperar. Jerga legal para cobardía. Nadie mencionó a Iván. Nadie mencionó la forma en que la injusticia roba más que la vida. Roba la confianza. Pero estábamos aprendiendo a robar momentos de vuelta. Él había comenzado a hablar de nuevo. Pequeñas palabras, risa cautelosa, como si el lenguaje fuera vidrio frágil y no quisiera romperlo. Renté una casa pequeña junto al océano. Sin vecinos, sin sirenas, sin puertas rojas. Cada tarde nos sentábamos en el porche,
él dibujando y yo fingiendo que todavía sabía cómo descansar. Una noche miró hacia arriba, ojos claros bajo la luz de la luna. Papá, dijo, ¿tú feliz ahora? Esa pregunta golpeó más fuerte que cualquier bala. Miré las olas hasta que la marea respondió por mí. Finalmente, susurré. Tal vez la felicidad no es lo que viene después de la venganza. Tal vez es lo que salvas antes de que sea demasiado tarde. Sonrió, satisfecho con eso, y volvió a dibujar. En la página, 3 figuras de palitos esta vez. Él, yo y el océano. No quedaban monstruos. Todavía pienso en Víctor a veces, no como un fantasma, sino como una advertencia, prueba de que la crueldad siempre regresa a casa. Y sobre Mónica, cuyo miedo le costó todo lo que el amor se suponía debía proteger. Perdonarla no es posible, pero olvidar tampoco lo es. Algunos capítulos los guardas solo para recordarte nunca escribirlos de nuevo. Lo que queda ahora es pequeño. Mañanas tranquilas, puertas azules, un niño que finalmente ríe de nuevo. Resulta que la paz no comienza cuando la violencia termina. Comienza cuando eliges dejar de convertirte en ella. Antes de que terminemos esta historia, déjame preguntarte algo. Si el mundo te quitara lo que más amabas, ¿lo destruirías para obtener justicia o lo reconstruirías para encontrar paz? Piensa en eso. Y mientras lo haces, dime en los comentarios desde donde estás viendo, tu ciudad, tu país, y el tipo de historias emocionales o de venganza que quieres escuchar a continuación. Leo cada comentario yo mismo y doy forma a estas historias para ti. Si este viaje te conmovió aunque sea un poco, toca ese botón de me gusta suavemente. Dale a suscribirse para que nunca te pierdas el próximo thriller y compártelo con alguien que ame los cuentos de venganza cinematográficos y apasionantes. Hasta que nos encontremos de nuevo en otra historia, otro giro, otro corazón que se niega a romperse. Cuídate. Cuida a los que amas. Y recuerda, la familia no es con quien naces. Es quien se queda después de la tormenta.